Números y nombres a doquier por estas horas, después de un nuevo acto eleccionario en la Argentina, las legislativas, y el voto que ha tenido récord de votantes respecto de las PASO, que ha tenido un buen número, no solo en la capital de la provincia, sino que en el cuadro general del país. Con ello, el día posterior, el día del análisis de los resultados y de la proyección, qué es lo que se viene en la Argentina, cómo quedan las cámaras y mucho más. Por eso recibimos no solo a Eduardo Haller, compañero de la casa, que ayer ha estado con una gran transmisión de QM Noticias, sí, sino que en este caso también recibimos a Erika Farsic, que es analista política. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Digo, mientras todos ponen los ojos en lo que ha sido una contundente y gran victoria de Cambiemos a nivel nacional, recordemos, una fuerza que nace hace algunos años atrás en Capital Federal y que hoy sí tiene el respaldo en la mayoría de las provincias, o en gran parte de las provincias a nivel nacional. Para empezar, nos metemos en la provincia de Buenos Aires. Si digo como una cosa, digo, como para empezar, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, era una de las provincias que estaba un poco en duda con respecto a las PASO, porque la verdad que la victoria de Unidad Ciudadana había sido victoria y había sido por mínimo margen, pero bueno, en el mapa nacional no era una provincia todavía pintada de amarillo, así que si tenemos que decir algo, empecemos por ahí. La provincia más importante, bueno, ahora pertenece a Cambiemos. No fue por un gran margen, pero sí fue por una diferencia interesante. Y estamos hablando entonces que el distrito electoral más importante desde lo que es los votantes, porque son 16 millones de personas, casi 12 millones de votantes, y con todo también lo que significa la historia de la provincia de Buenos Aires, que siempre supuestamente era el distrito más reacio a un gobierno no peronista, hace que un poco la provincia de Buenos Aires sea la frutilla del postre de lo que ha logrado a nivel nacional Cambiemos. Erika, y en este comienzo digo, hay muchos puntos donde posarnos. Lo más importante que crees hoy, el lunes, a horas de las elecciones y con números ahí fresquitos. Sí, yo creo que lo fundamental, como primer análisis de los resultados de la elección, es el ver los resultados de las estrategias electorales que afrontaron cada una de las fuerzas. Y particularmente Cambiemos ha sido exitoso en su estrategia de polarización a partir de las PASO, porque veamos que tanto un candidato como otro debía aumentar la cantidad de votos. Para aumentar la cantidad de votos, ya sea para ganar en el caso de Bullrich o para aumentar el margen en el caso de Cristina, debían tomar votos de otras fuerzas. Y aquí entonces ha sido justamente óptima la estrategia que ha adoptado Cambiemos en función de trazar el eje de la campaña a partir del anticristinismo. Claro. Yo creo que... Esto del pasado, ¿no? Sí, se ha focalizado en Cristina, en digamos, la imagen negativa que cosechaba Cristina en la opinión pública para construir la estrategia electoral de Cambiemos, y en ese sentido ha sido óptima porque ha logrado robar aquellos votos que estaban, por ejemplo, dentro del masismo. Y eso, es, digamos, para mí es el determinante en el éxito de la elección para Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y con ello hablabas de estrategia. ¿Es una derrota o es una victoria, como ha dicho Cristina, para Unidad Ciudadana, que en esto de la construcción y el discurso que se daba casi al cierre del día de ayer? Sí, digamos que tiene como un análisis paradojal. Por un lado, es verdad, hay una victoria de Cambiemos, pero por otro lado hay una consolidación en la hegemonía opositora de parte de Cristina. Eso está clarísimo, digamos, respecto de las fuerzas opositoras, Cristina se ha como proclamado hegemónica dentro del espacio peronista, digamos, y a partir de allí va a venir obviamente un debate muy complejo, muy amplio de cara al futuro, porque está clarísimo que si el peronismo quiere volver a ser una opción electoral competitiva, debe volver a unificarse. Desde hace tiempo que venimos analizando los nombres, ¿no? Se ha reconfigurado el mapa político en la Argentina y los nombres terminan imponiéndose sobre los cuadros políticos o sobre los propios partidos. Allí también, digo, analizamos la figura de Mauricio Macri, de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, sin desconocer también la influencia de María Eugenia Vidal y de la propia figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay un nombre que es fuerte en la provincia, que ha perdido en su distrito y que ha tenido menos caudal de votos de lo que se esperaba o de lo que se especulaba, por lo menos eran algunas encuestas previas, que Sergio Massa, Edu. Claro, sí, Sergio Massa hoy aparece como uno de los grandes perdedores de la jornada.
porque la verdad que disminuyó su caudal electoral en la provincia de Buenos Aires y encima, bueno, no ha podido lograr hacerse fuerte en los distritos donde tenía intendente, como por ejemplo, bueno, Tigre, San Fernando, Necochea, San Miguel del Monte, Miramar, es decir, todos los masistas han perdido y encima él ha perdido un montón de votos. No ha cosechado senadores, ha cosechado pocos diputados, así que también un poco lo que era su fuerte, que era ser un árbitro en la legislatura bonaerense o por lo menos tener una posición interesante que obligaba a Cambiemos a negociar algunas leyes justamente con el masismo, bueno, eso lo ha perdido. Así que si hay incógnitas y si hay dudas en Unidad Ciudadana, me parece que también son más profundas en el escenario del masismo, porque además también Massa ha tenido un recorrido que no tiene que ver solamente con el peronismo. Tiene pendiente una discusión con Margarita Stolbizer. Hoy por hoy el Frente Un País no es una alianza peronista, es una alianza que tiene radicales de la primera hora, porque en su momento el Frente Renovador se nutrió de radicales. Algunos se quedaron. Bueno, a eso se le suma el GEN, el progresismo. O sea, que es un tema, además, ahí Sergio Massa, digamos, va a ver cuál es la decisión. ¿Seguir con ser una construcción transversal o intentar volver a recuperar los casilleros perdidos dentro del peronismo? Digamos, ahí también hay que ver qué es lo que va a hacer Massa, ¿no? No, y está claro también que el votante de Massa emparentaba mucho más con Cambiemos que con la opción, digamos, opositora. Por eso es que los votos han migrado más, en mayor medida, desde Massa hasta Cambiemos. Sí, quizás en ese sentido el masismo se ha equivocado, ¿no?, en la campaña en perfilarse más hacia el peronismo y como tomar esa posición más tajante en relación al peronismo concreto, porque empezaron a hablar mucho más en este último tiempo, desde las PASO hasta estas elecciones, de afianzar los rasgos peronistas del partido y quizás no los ha favorecido. Sí, yo creo que en realidad el error de todo el peronismo es eso, es haber ido fragmentado. En realidad todo lo contrario, es haber trazado un eje polar con Cristina y no con el gobierno, por ejemplo. Sí, y el gobierno también basando su campaña, como decías vos, en el anticristinismo y a su vez en la antigrieta, ¿no? Cuando en realidad la grieta que se generó, de la que todas hablan, tiene dos protagonistas o dos lados muy opuestos que siguen estando, pero sin embargo el gobierno, o Cambiemos, se posiciona en contra de esa grieta como si fuesen ajenos y dicen vamos juntos, en vez de ir separados vayamos juntos. A mí hay algo que me genera mucha, digamos, incertidumbre, o por lo menos me genera una cuestión de misterio, yo tengo una imagen que es cuando Vidal asume como gobernadora. A mí me llamó poderosamente la atención una frase que ella dijo, que ahora cada vez la entiendo más, pero no sé por qué los otros partidos no actúan en consecuencia. Que dijo, miró a todos los legisladores, pero a los de la oposición y a los de su propio bloque, y les dijo, todos los políticos que estuvieron de acá para atrás no hicieron nada por la provincia de Buenos Aires. Entonces, a mí lo que todavía me genera duda es por qué la política tradicional o los políticos que vienen con carrera insisten o ven en el gobierno una instancia a la que pueden llegar a través del diálogo. Yo creo que Cambiemos, digamos, no tiene, hoy, digamos, lo va a hacer paulatinamente, pero me parece que no tiene ningún ánimo de dialogar con la política tradicional, ni con la política antigua, ni con los referentes de la provincia de Buenos Aires. Hoy los referentes de la provincia de Buenos Aires todavía como no dan cuenta de eso y piensan que por ahí desde algún lugar o pueden generar alguna estrategia, pero me parece que está clarísimo que para Cambiemos todo el peronismo es lo mismo. Y si desde el otro, desde enfrente no actúan en consecuencia, va a ser difícil que puedan generar, digamos, una alternativa de oposición. Lo digo en esta cuestión de decir, fueron separados. Obviamente, digamos, me parece que no hay chance de entrarle a Cambiemos, porque me parece que hay como una decisión de Cambiemos, insisto. La primera parada es haber sumado al radicalismo. Yo no sé qué va a suceder con eso. Yo no sé si el radicalismo en algún momento va a poder sumar o verdaderamente hacer efectiva una alianza de gobierno. Yo la verdad que veo que el ánimo de Cambiemos es ir hacia la pureza más que de poder ir integrando otras fuerzas. Eso es lo que veo hoy, digamos. No sé cómo va a suceder en el futuro. Siempre en política nos estamos actualizando constantemente. Recién pasamos de las legislativas y ya pensamos en el 2019. De hecho, hoy le preguntaban a Máquina en la conferencia, decía, bueno, hay que trabajar mucho el día a día y no pienso en el 2019. ¿Qué cuadro crees que queda en este transitar por los años que vienen, donde hay
muchas críticas hacia la política económica del gobierno, pero donde en las urnas, en definitiva, lo acompañan los votos mayoritarios. Sí, pero por esto que decía anteriormente, que ellos definieron justamente la agenda electoral al hacer pasar por el cristinismo y anticristinismo toda la campaña, no se discutió justamente lo que se debería haber discutido en una elección de medio término, que es aprobar o no la gestión actual de un gobierno. Entonces no se habló de economía, no se habló de inflación, no se habló de un montón de puntos, y se habló sí de corrupción, de Cristina y demás. Ahora en adelante ya el presidente marca políticamente. A partir de este triunfo, por ejemplo, no es casual que aparezca en su discurso actual la idea de reformas. Eso quería preguntarte, ¿qué significa hoy? Porque ya en su primer discurso Mauricio Macri nombró las reformas y pidió a la Argentina que no temamos ninguno por las posibles reformas que se vienen, porque son para mejor. Y bueno, este discurso, ¿no? Tan positivo y tan colorido que plantean, ¿con qué pueden tener que ver esas reformas en una primera instancia? Y en una primera instancia está clarísimo que esas reformas refieren al ámbito del empleo, a la reforma laboral, que ya se venía, digamos, hablando de manera difusa, y ahora, digamos, se va a empezar a instalar concretamente en la agenda política. Tienen las herramientas para hacerlo cada vez más. Ahora van a estar en todos los medios de comunicación. Para mí esos van a ser los temas. Allí hay dos puntos más de reformas, una judiciales y otra de sindicatos. Sí, yo creo que sí. Atadas, digo, a la reforma laboral, ¿no? Yo creo que sí, son esas las reformas que se vienen. Sí, sí, definitivamente. Ha quedado muy cerca del propio quórum. Sí. En realidad, en números, ayer a la noche hacían el juego con la pizarra en el cierre con Albino Aguirre y Gallego Besa. Finalmente, hay que pensar en una en Cámara donde Cambiemos tiene muy a tiro la posibilidad de apropiarse. Sí, digamos, así como Macri ahora va a tener un Congreso que le va a ser extremadamente favorable, si bien va a tener que construir algún tipo de consenso, porque no tiene el quórum ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta, pero en la legislatura bonaerense Vidal es un poco el mismo escenario, y hasta, si vos querés, con una situación un poco más holgada. En el Senado va a tener mayoría propia, va a tener quórum propio, es decir, no necesita de la oposición ni para iniciar una sesión ni para aprobar una ley. Esto es en el Senado, o para darle media sanción. Y en la Cámara de Diputados ha quedado solamente a tres diputados de que se dé esta situación. Es decir, que con un poco de trabajo allí legislativo, o con algún legislador que ahora intente sumarse a esta onda o a esta moda amarilla, va a tener entonces los números. Y no hay planteadas estas reformas, si vos querés, porque estamos hablando de reforma laboral, previsional y un montón de cuestiones que tienen que ver con el marco nacional, pero recordemos que hoy por hoy la provincia, a partir de lo que ha pedido Vidal en la legislatura, es una provincia en emergencia. Hay emergencia de todo, es decir, hay emergencia de infraestructura, de seguridad, emergencia administrativa. La propuesta de Cambiemos es transformar esas emergencias en reformas estructurales, o sea, definitivas. Bueno, supuestamente esas son las reformas que también se tendrían que venir, si tomamos un poco lo que se viene diciendo, en la legislatura bonaerense. Vamos a ver, digamos, de qué manera y de qué se trata todo eso. Pero, y con qué medios, ¿no? ¿Qué medios se utilizan? Porque hoy Mauricio Macri habló de la necesidad del endeudamiento para mejorar los niveles de pobreza. Y con el endeudamiento creo que todos entendemos que a corto o largo plazo siempre termina siendo perjudicial para todos los argentinos. Sí, cuando hablan también hay otra cuestión. Hoy también se terminan un poco las excusas también para Cambiemos. Digo, hay una cuestión que es una cosa positiva, pero también está lo negativo de decir, ya no pueden hablar de el pasado, los palos en la rueda. Ahora es el momento de decir, bueno, ya está, la sociedad los respaldó, les da una especie de margen, un crédito para lo que viene. Bueno, ahora a ver qué es lo que hace Cambiemos justamente con este apoyo que le da la sociedad. Te decía, cuando hablan los funcionarios bonaerenses de la provincia, hablan de que es un estado antiguo, que es un estado vetusto, que hay que hacer un montón de trámites para hacer una licitación, que es viejo lo que tiene que ver con la relación laboral con los trabajadores del Estado, con los docentes, digamos. Todo es crítica, todo es la provincia es un monstruo que es viejo y que hay que renovarlo. Bueno, supuestamente ahora van a tener la legislatura para avanzar con eso, para que todo funcione mejor. Es lo que, digo, se desprende de lo que vienen avisando. ¿Qué lectura tenés o qué podés vislumbrar a futuro de Cristina en el Senado? De la imagen, de su desarrollo.
En el Senado, y ahora hay una interna entre ella y Pichetto, o sea, va a haber una construcción difícil, ¿no?, dentro del peronismo. Vamos a ver cómo se configuran las coaliciones. Y tiene que ver con esta discusión que mencionaba anteriormente, y es cómo va a encarar el peronismo sus propias discusiones de unidad hacia dentro del movimiento. Y pensando en el 2019, ¿ves Unidad Ciudadana como fuerza nacional o ves al peronismo en esto del reagrupamiento y si lo puede subsanar como una fuerza a discutir a Cambiemos en el resto de las provincias? Está claro que Cristina ya marcó la cancha, claro, en el primer momento cuando salió a hablar de los resultados, al decir que esta es la base, este es el principio, este es el comienzo de la discusión, diciendo, bueno, a ver, la discusión la vamos a liderar nosotros, digamos, eso es ya una definición política muy importante. Entonces, ¿quién está en mejor posición de negociación? Obviamente quien sacó el 37% de los votos. Entonces es con ella, es lo que ella está queriendo decir, van a tener que ir a negociar para, digamos, construir una unidad. ¿Y crees, Edu, que allí puede haber diálogo, digo, de algunos sectores como el randacismo o como el masismo con Cristina? No, la verdad yo en ese sentido lo veo como muy, muy difícil, la verdad, porque no se ha dado, no se viene dando y no hay indicios de que eso pueda llegar a funcionar. Me parece que los que hoy ya no están dentro del esquema de Unidad Ciudadana, no sé si lo van a estar. Yo la verdad no lo veo. Por ejemplo, Sergio Massa, por ejemplo, Florencio Randazzo y por ejemplo los peronismos del interior. No veo que puedan hoy sumarse o en todo caso poder generar algo con Cristina Fernández de Kirchner. Porque desde hace un montón de tiempo que hay un enfrentamiento y me parece que este era un buen momento en todo caso para probar o jugar a la unidad. Digo, una elección legislativa digamos, podría haberse dado una situación donde vos decís, bueno, integremos listas, pero ni siquiera en la provincia de Buenos Aires tuvo la posibilidad de que Randazzo esté dentro de la misma lista de Cristina Fernández de Kirchner, que no significa, en todo caso, casarse ni generar un matrimonio político, significa integrar una lista. Dentro de una lista hay generalmente diferencias abismales entre lo que la componen. O sea, que ni siquiera, ni para la foto se pudieron juntar, porque la verdad que tampoco era decir Cristina, Randazzo se tendrían que haber hecho, no sé, no, era una cuestión de integrar una lista. Y no hubo una posibilidad. Randazzo prefirió sacar 4 puntos, Cristina prefirió perder, Massa prefiere tener 11 puntos. O sea, hoy todos prefieren estar solos y derrotados que juntos. Por eso digo, no veo que haya vocación. Capaz que la situación puede cambiar, ¿no? Ese había sido el principal escollo histórico del actual oficialismo, que es la imposibilidad de unirse, y estaban todos atomizados y nunca podían ganar una elección. No ibas a creer 3 años o 4 años atrás que Elisa Carrió iba a establecer una alianza con Mauricio Macri, por sus propias declaraciones. Sin embargo, lograron llegar a acuerdos mínimos y básicos como para establecer una alianza que fue realmente competitiva a nivel electoral. Por último, y agradeciendo el tiempo, Edu, en la provincia de Buenos Aires, lo más sorprendente, en distritos hablando. En lo más sorprendente a nivel distritos, mira, me agarrás, digamos, me matás, pero me parece que si vos me decís lo que más me sorprende es la cuestión de la diferencia abismal que hay en Cambiemos en el interior. Cuando generalmente el peronismo, el radicalismo, digamos, siempre había como cierto equilibrio. Hoy es impresionante cómo el peronismo o cualquier otra vertiente no puede tener referentes importantes en el interior, donde la diferencia es de 30 puntos. Si vos me preguntás qué es lo que me sorprende, así como rápidamente, es eso. Que haya una diferencia tan grande. Por ejemplo, dos lugares muy fuertes, Mar del Plata o Bahía Blanca. Claro, y en las secciones electorales es impresionante, porque, a ver, siempre le fue mejor al radicalismo o a sectores más conservadores en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero no es que el peronismo no existía o que otras fuerzas no podían tener cierto recorrido y cierta presencia. Hoy por hoy eso aparece como lejano. Entonces eso es lo que más, si vos decís, me impacta. ¿Te sorprende? Sí, me impacta, sí. Sí, igual históricamente ciudades como Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, eran ciudades que son conservadoras y que funcionan, digamos, de la misma manera en el sentido de la mayoría de las urbes. Lo que se ve muy claramente a partir del 2009 en adelante es el interior
con el conflicto del campo, cómo se ha volcado hacia otras opciones que no son las opciones peronistas. Claro. Eso está clarísimo. Y después, obviamente, el sector más industrial de la provincia siempre ha estado ligado al peronismo y lo sigue manteniendo, que es justamente la tercera sección electoral.